yo creo que la sombra es que en el fondo sí están tratando de hacer expropiación express. Expropiación por la vía administrativa y no por la vía judicial, y han abandonado la negociación en la compra de tierras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Semana Televisión. Vamos a hablar hoy de un tema fundamental para el país, y es que el gobierno del presidente Gustavo Petro presentó el proyecto de ley de la jurisdicción agraria, una idea que el presidente Gustavo Petro ha mencionado desde el comienzo de su gobierno y que ha tenido un profundo debate. Esta vez pues no ha sido la excepción, y por eso queremos escuchar múltiples voces para alimentar este debate que pronto irá al Congreso de la República. Para eso hemos invitado a la exministra de Agricultura, la doctora Cecilia López. Bienvenida a Semana Televisión. Es un placer, muchas gracias. Bueno, exministra, ¿usted cómo vio este proyecto de reforma de jurisdicción agraria que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, el acto legislativo que ya fue aprobado, yo lo presenté, o sea que comparto totalmente la necesidad de que haya jueces especializados en temas agrarios. Este es el de la reglamentación. Y aquí en la reglamentación es donde me surgen muchas dudas. Primero porque hay una historia muy clara de cómo quiere realmente hacer el gobierno la reforma agraria. Y segundo, porque hay sombras en esta presentación que le generan a uno la duda que quieran volver a hacer algo con lo que personalmente, y creo que muchas personas en el país no están de acuerdo, que es una expropiación no por la vía judicial, como prevé la norma actualmente, sino por la vía administrativa, porque ha habido varios intentos para hacerlo así. Empecemos precisamente por ese punto que creo que ha sido uno de los más polémicos, y es ese tema de la expropiación express. Sí. Digamos que, para hablarlo un poco más en términos simples, quiere decir que a la gente que tenga de pronto terrenos productivos le van a quitar la tierra, ¿o qué podemos entender por estos términos? Sí. ¿Y cuáles serían las alertas? La ley sí prevé que haya expropiación por razones de utilidad pública, en fin. Pero resulta que, como la ley lo prevé hoy, es un proceso judicial, o sea, son los jueces los que deciden si el gobierno puede hacer eso. Puede decirle a una persona: esta tierra se la vamos a expropiar, se la pagamos a este precio porque creemos que es de utilidad pública. Lo que el gobierno quiere hacer desde que yo estaba, y fue una de las razones por las cuales yo renuncié en su momento, antes de que me echaran, es porque el gobierno cree que, a pesar de que va a haber jueces especializados, que va a ser más ágil el proceso, ellos quieren hacerlo más rápido por la vía administrativa, que es decirle a la Agencia Nacional de Tierras, darle el poder para que escoja qué tierras va a expropiar y, entre otras, fijar el precio. Y la persona, como es por la vía administrativa, solamente puede acudir al juez a solucionar o a plantear sus dudas cuando ya es un hecho cumplido. Me parece que eso es una cosa muy negativa, que puede crear una situación muy seria en el país, porque hay otras maneras de hacer la reforma agraria. Es decir, por ejemplo, una persona que tenga un terreno que el gobierno considere improductivo, la agencia podría expropiarlo y luego esa persona tendría que ir a alegar posteriormente a un juez. Ese es el riesgo principalmente. Es el riesgo, porque hoy no puede hacerlo así. La norma actual exige que sea un juez el que dirime. O sea, si le señalan esa tierra, la agencia diría, pero la persona víctima o sujeta a esta demanda puede ir ante un juez y el juez dirime. Acá no. Acá, cuando ya se cumpla el hecho, es que la persona afectada podría ir a un juez cuando ya el proceso, quién sabe cuánto se demore, ¿ya? El presidente Gustavo Petro defendió la idea de la expropiación express, diciendo que, por ejemplo, este recurso se ha utilizado en obras como el Metro de Bogotá o troncales de Transmilenio en la capital. Es distinto a lo que se está proponiendo en la reforma rural, en la jurisdicción agraria, perdón. ¿O es que, mire, ahí hay una confusión muy complicada que hace, con todo respeto al señor presidente. Una cosa es que usted en Bogotá expropia una serie de apartamentos y de casas porque usted va a construir el metro o va a ampliar una vía. El beneficio, ahí sí es una utilidad pública para millones de personas. Cuando usted va a una finca y usted le dice: no señor, yo necesito esa tierra a usted se le va a entregar a unos campesinos. Esos campesinos van a tener propiedad sobre la tierra, pueden hacer un negocio, eso es un beneficio privado. Eso por un lado. Por otro lado, el presidente está desconociendo que una cosa es la tierra urbana y otra cosa es la tierra rural. En la tierra urbana no hay los problemas tan graves que hay en la tierra rural. Ahí hay extinción, hay un problema de baldíos, un problema de ilegalidad en la propiedad. O sea, está confundiendo utilidad pública,
que son millones de personas beneficiándose con el hecho de que si el campesino produce 20 bultos de papa, eso es utilidad pública, porque eso contribuye a la alimentación del país. Perdón, eso es un beneficio privado. Exministra Cecilia López, cuando usted estaba en el gobierno, ¿qué le decía al presidente Gustavo Petro que tenía con esta idea de una jurisdicción agraria y en general de una reforma rural integral? Es que cuando yo entré empezamos por mire, uno para hacer reforma agraria tiene dos posibilidades. O uno compra la tierra con una negociación con la persona que tiene la tierra, o uno la expropia. O la compra por las buenas o la compra por las malas. Aquí esto empezó con las buenas. ¿Cómo? Con un instrumento que existe, que es el catastro. Nosotros alcanzamos a presentarle al presidente los mapas donde estaban las tierras subutilizadas para que allí dirigiéramos el catastro. Una vez que el catastro multipropósito llegara, le va a disparar el precio porque la tierra rural sí está subvaluada. Por eso una persona puede tener una cabeza de ganado cada hora. ¿Sí? Porque no tiene que pagar impuestos. Con el catastro se le disparan los impuestos. Y ahí entonces la persona tenía que tomar una decisión, que era o la pongo a producir para pagar el impuesto o se la vendo al gobierno. Eso fue para lo cual yo creí que llegaba. Esa es la forma. Eso lo paralizaron. No están movilizando el catastro, no están identificando cuáles son las tierras. Lo que quieren hacerlo es forzado. La ministra lo dice, que no va a ser expropiación administrativa, sino que va a ser una compra forzada por utilidad pública del bien. Ahí quedan muchas cosas muy raras. ¿Quién define la utilidad? Claro. Sí, pero ella sí habla de expropiación, de compra forzada. O sea, el gobierno abandonó la compra no forzada. Eso quiere decir que quieren ir por una vía, digamos, no de una concertación, sino más... No, a la fuerza y rápido. Y además, sin que se defienda a la gente, por eso es la pelea. Porque si fuera, yo no entiendo por qué, si ya va a haber unos jueces que no había antes, yo creo que eso es muy importante, que haya jueces dedicados y conocedores de lo rural. ¿Por qué en ese proyecto de ley que regula cómo va a ser que... mejor dicho, organiza cómo se va a desarrollar esa ley, que es muy importante, le meten un refuerzo a la agencia, le asignan a la agencia de tierras la posibilidad de tomar decisiones sobre proyectos administrativos, sobre procesos administrativos que tienen que ver con el campo. Entonces le dicen a uno, pero eso ya existe, entonces ¿para qué lo meten en una ley? O sea, yo creo que la sombra es que en el fondo sí están tratando de hacer expropiación por la vía administrativa y no por la vía judicial, y han abandonado la negociación en la compra de tierras. Según lo que usted ha conocido del proyecto y las ideas que se han conocido, ¿cómo se escogerían esos jueces de esa jurisdicción agraria? No, eso sí no sé cómo sería el proceso, porque es que aquí ya parece que los jueces no son importantes. O sea, lo contradictorio de la ley es que después de que se hace esta cosa tan importante de crear estos jueces que son gente que conocen, que se van a especializar en el tema y que se van a dedicar a eso, pues refuerzan la agencia. O sea, ¿por qué debilitan a los jueces? ¿Por qué le quitan a los jueces funciones si se trata de aprovechar que tenemos unas nuevas personas dedicadas a resolver conflictos rurales? ¿Por qué le entregan a la agencia ese poder? Que esa es una decisión de un funcionario público. ¿Cómo ha visto el papel de la ministra de Agricultura en estos momentos y cuál cree que sería su propósito con este proyecto? Pues ella dice que ella no va a hacer expropiación administrativa, sino compra forzada, basada en la utilidad. Entonces, obviamente ella no está por el sistema, digamos, de una compra negociada con los dueños. No, lo van a hacer forzada. Lo dice, son palabras textuales de ella. Creo que está comprometida con eso. Y en el fondo, muchas personas, no solamente yo personalmente como exministra, sino la SAC, y mucha gente ha dicho que detrás de todo eso puede haber la intención de volver a meter, como han tratado de meterlo varias veces, la expropiación por la vía administrativa. Dejarle a la agencia ese poder. ¿Cómo está viendo, digamos, el papel del presidente Gustavo Petro para reformar el agro colombiano? Pues está demasiado dedicado solamente a tierras, con el empeño de hacerlo a la fuerza y rápido. Y yo no le veo, y lo veo muy dedicado, y eso es válido, a fortalecer a los indígenas, a los afros y a la pequeña agricultura. Eso yo lo apoyo. Lo que no entiendo es cómo no están integrando esto con la gran producción, porque a la gran producción espero que no la clasifiquen entre los ricos, corruptos, etc. La gran producción agrícola es muy importante. Hoy, ¿qué está creciendo en el sector agropecuario? La gran producción.
Entre ellas el café, que el gobierno le ha dado tan duro. O sea, me parece que hay cosas positivas en lo que está haciendo el gobierno, pero se está olvidando de que el agro es mucho más que la pequeña agricultura. Es muy bueno que trabajen con la agricultura familiar. Hay que encontrarle soluciones a los indígenas y a los afros que están en tierras que tienen un gran valor ambiental. Pero no se puede descuidar la agricultura comercial, ni siquiera el mediano y menos al grande. O sea, hay que integrar eso. En eso veo al gobierno muy parcializado a solo una parte del problema rural. Algunos congresistas esta semana también advertían que el sector y algunos actores del sector agro se podrían ver perjudicados con este proyecto, de pronto porque le compren al campesino o porque estén en esa cadena. ¿Usted cree que se podría afectar el sector agro con esta jurisdicción agraria? Pues mire, eso yo creo que lo importante es integrar al gran productor con el pequeño, obligar al gran productor a involucrar al pequeño, que fue algo que yo traté con el maíz, que no fuera solamente para sustituir importaciones solamente a los grandes, sino que asociaran a los pequeños para que hubiera una cadena. Si usted no los asocia, ¿quién va a invertir en la infraestructura que necesita el pequeño campesino para poder tener la producción que toca? Pero en este proyecto hay una cosa que puede generar un gran problema y que lo denunció la senadora Valencia. Hay un artículo que dice que si hay personas que necesitan producir alimentos, invaden una finca y se considera que esas personas son vulnerables, no se pueden sacar de la finca. Eso es incentivar la invasión. A mí me pasó siendo ministra que empezaron a invadir porque anunciamos la reforma agraria. Yo salí muy claramente y afortunadamente el gobierno en ese momento me apoyó a decirle a los campesinos, yo entiendo la urgencia, entiendo la necesidad, pero así matan la reforma agraria. Si crean este problema de que empiezan a invadir tierras, ahí sí la reforma agraria muere, porque crea una inestabilidad muy grande en el sector rural. Precisamente ese tema de las invasiones también ha sido otro de los que más se ha criticado sobre este proyecto. ¿Usted cree que la jurisdicción agraria permitiría a que se presenten más invasiones? No la jurisdicción agraria, no. Yo creo que la jurisdicción agraria, si se usara como toca, si se usara la vía judicial, que va a ser mucho más ágil porque va a tener jueces especializados, no tendría por qué generar eso. El problema es lo que se incluye dentro del proyecto. El problema es que se vaya a hacer una reforma agraria por la vía administrativa. Eso me parece grave. Incentivar que pueda haber invasiones. Eso le quita el espíritu a lo que es impostergable. El país sí necesita una reforma agraria, pero yo le preguntaría a la ministra y al gobierno, ¿por qué abandonaron la forma de negociar con instrumentos como el catastro? El catastro está listo, pero ese catastro sabe que necesita una agencia de tierras con un equipo jurídico de primera. En este momento eso no ha pasado. Mire cuántas demandas tiene la agencia de tierras en los entes de control. Y segundo, necesita una UPRA muy clara para decir qué se puede producir. Yo no veo la UPRA, no ahora, sino desde siempre muy débil para cumplir ese rol. O sea, no se ha preparado el esquema para hacerlo por la vía como se inició, que era una manera de negociación. Ahora estamos simplemente por la vía forzada. ¿Cree que de pronto, como ya pasó con el Plan Nacional de Desarrollo, este tema de la expropiación express otra vez se pueda tumbar eventualmente si llega a ser aprobado? Yo creo que por lo menos aclaren, por lo menos hablen muy claramente. Y estos ministros, incluyendo a Cristo, la ministra de Justicia, la ministra de Agricultura, que no han vivido el proceso que yo viví, ¿sí? En donde yo vi cómo trataron de meter esto a la fuerza, en vez de oír y de estar cuidadosos para que puedan explicar y en el Congreso les acepte este proyecto de ley, lo que están haciendo es descalificándonos. Entonces Cristo sale a decir, es que ella no es abogada. Sale inclusive el hijo de San Pedro a descalificarnos, no, perdón, aquí tenemos que pensar en el país, claro que se necesita una reforma agraria, pero no creen un clima que la imposibilite. Y ahora, para el debate en el Congreso, tienen que escuchar dónde están las dudas. Por eso yo hablo de sombras y de historia que no quieren reconocer. Okay. Cuando el gobierno habla de una concentración de tierras, ¿usted cree que van por, digamos, los grandes terratenientes de ese país, por llamarlo de alguna manera? Y tienen razón. O sea, yo le digo una cosa, yo que soy costeña, estas tierras tan valiosas no se pueden dejar ahí, que simplemente están esperando que crezca Montería, que crezca Cincelejo y las vendan por metro cuadrado. No, eso no hay derecho. Y eso pasa porque el valor de la tierra está en el piso y se necesita que se actualice el valor y que paguen los impuestos. Yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una reforma agraria, con que hay que poner a producir esas tierras. Sí, eso es cierto, pero el problema no es ese, el problema es cómo se hace. Ok.
Y finalmente, ¿usted le ve buen ambiente a este proyecto en el Congreso? ¿Qué cree que podría pasar? Si estos ministros siguen con esta actitud tan agresiva de descalificar y de subestimar la inteligencia colombiana, creen que somos brutos, perdón, así no es. Si siguen con esa actitud van a tener un ambiente muy negativo. Pero si abren el debate y ven dónde hay que hacer claridad, puede pasar el proyecto, pero que no nos metan por debajo de cuerda, usando palabritas en normas que ya existen y diciendo que todo existe cuando lo están cambiando, que no traten de disimular eso porque no les va a pasar. Yo creo que el debate está abierto. Bueno, exministra Cecilia López, pues muchísimas gracias por acompañarnos acá en Semana y hablar de este tema tan importante para el país. Ha sido un placer. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por la sintonía y recuerden seguir, por supuesto, con más información sobre este tema tan importante para el país, para el agro colombiano, y con más información en www.semana.com y en todas nuestras redes sociales.